les adeudo la ternura. Sí, señor, nos faltaba allí, pues, ese mensaje de nuestro amigo Gallo madrugador. Gallo madrugador, a despertarse. Ya lo tituló mi amigo Aparicio, el gallo madrugador. Qué bueno. Pues vámonos a la controversia, mi amigo. Para mirar a ver cuál ha sido la controversia. Esta semana hubo mucha controversia. Vamos a ver. La negligencia. En Aconteceres, la controversia de la semana. Bueno, Cúcuta espera rapidez en reapertura total de la frontera. Cúcuta espera rapidez en la reapertura total de la frontera. Esos son los titulares hoy en el diario El Tiempo. Lo mismo que la Junta Nacional de FECODE, bastante movida, un plan de acción bastante movido. No es paro, es unas jornadas académicas, anormalidad académica. Y hoy hay una página completa en el diario El Tiempo y en El Espectador también. El gobierno nacional dilata cumplimiento de los acuerdos con el magisterio y rompe la paz laboral. Vamos a ponernos en contacto con Lucho Gruber, presidente de FECODE. Más adelante, ya que le regalemos 5 minuticos y ya nos ponemos en contacto con Luis Gruber. En el mes de mayo del año pasado se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, con el cual se superó el conflicto laboral que se llevó a las calles, al magisterio, por 16 días. El mismo viene siendo incumplido por la administración de Santos, razón por la cual la Junta Directiva Nacional de nuestra federación decidió por unanimidad convocar al magisterio a anormalidad académica en todo el país, a partir del próximo 9 de noviembre, sumarse masivamente a la jornada nacional de protesta convocada por el Comando Nacional Unitario con la toma de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El 17 de noviembre, con su actitud, el gobierno ha roto la paz laboral en la educación pública. Las cartas ya están echadas, ya hay un plan de acción aprobado por la Junta Nacional de FECODE y hay que empezar a desarrollar ese plan de acción. Reforma tributaria, rechazo a esa reforma tributaria, deudas, el tema de la salud del magisterio. Afortunadamente esta semana, y eso porque lo anunció FECODE, fue emitido y ya firmado el decreto 1751 del 3 de noviembre del año en curso 2016, que habla sobre el retroactivo de los docentes del 1278 recién vinculados que presentaron la evaluación y que pasaron la evaluación de carácter diagnóstico formativa. Pues ese es el contexto que hoy le damos a nuestra sección La Controversia, aquí en Aconteceres. Y vamos a estar muy pendientes con la llamada que le vamos a hacer a Luis Gruber, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, porque con este decreto ya se aclaran muchas cosas, con este decreto ya se resuelven muchas cosas y comentarios que nada fortalece a nuestra federación y a la dirigencia sindical a nivel nacional. Ese decreto, pues, algunas preguntas surgen, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese viacrucis para firmar ese decreto? ¿Cuánto cuesta ese decreto? Es una gran pregunta. ¿Qué viene después de este decreto? Lo cierto es que ya está tipificado y está manifestado en el decreto que el retroactivo es 1 de enero del año 2016, del presente año. En la Junta Nacional se trataron muchos temas, vuelvo y repito, el tema de la reforma tributaria,
estuvo Navarro Wolf. Sí, ya tenemos contacto con Luis Gruber, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, nada más y nada menos aquí en Aconteceres, porque tengo que reivindicarme con mis oyentes, con mi militancia, claro que sí, hay que reivindicarnos con ellos, porque eso se trata. Bueno, con los buenos días, mi amigo Lucho. Buenos días, Leo. Saludos a toda tu audiencia. Bueno, mi amigo Lucho, aquí ya pusimos en contexto la situación de la Junta Nacional y de todo, pues, ese comunicado que sale hoy en el diario El Tiempo. Todos los objetivos principales, etcétera. Lucho, la primera pregunta, ¿cómo recibe FECODE ese decreto 1751 del 3 de noviembre? Salió fue por presión de FECODE, presión del Comité Ejecutivo a raíz de esa Junta Nacional y que anunció esta anormalidad académica. Lucho. Y esto es una muestra de que se paga y que muchos compañeros creen que negociar es un asunto fácil. Este decreto es una muestra de que si no es con la organización, si no es con la fortaleza de la unidad, no hubiese sido posible, porque algunos compañeros decían, qué mala la evaluación diagnóstica formativa, y es tan buena que hoy eso cuesta dinero al Estado que va a entrar a los hogares de los maestros. Ese decreto para este año no más, en lo que tienen que pagar sin proyectar fiscalmente este año. Entonces, en un país en crisis, en la situación económica en que estamos, ese no es un logro cualquiera. Sin embargo, lo que podemos decir es la manera como hemos ido avanzando en mejorar las condiciones de vida de los maestros ha sido lenta, ha sido tortuoso, pero gracias a la unidad y a la fortaleza con la que el Comité Ejecutivo enfrenta al gobierno y la manera como el magisterio le responde al Comité Ejecutivo, nuestros sindicatos regionales, es que hace que el gobierno tenga que prestar atención en asuntos que para ellos no sería conveniente atender por la realidad económica, pero por la importancia política de la federación les toca responder. Bueno, queda claro. Lo más importante de este decreto, que no es solo para los docentes que pasaron ya esa evaluación, también quedó abierto, ¿cierto que sí, Lucho? Es que hay unos que ya pasaron, pero hay otros que ya van a pasar. Y para ellos también viene el beneficio. Así salga el proceso del curso en marzo, en abril, es retroactivo a 1 de enero del 2016. Muy bien. Ese es uno de los objetivos de esta anormalidad académica a partir del 9 de noviembre. ¿Cuáles son los objetivo otros? Alcanzado. Objetivo ya alcanzado. Sí, señor, producto del debate, de la discusión y del anuncio que ustedes hicieron en esa Junta Nacional de FECODE. ¿Cuáles otros objetivos, Lucho? Bueno, hay otro tema que fue muy complejo, que es el artículo del Plan de Desarrollo de Concurrencia de Deudas. La nación concurre cuando los entes no tienen con qué pagarle deuda laboral a los maestros. El año pasado se pagaron un poco más de 800.000 millones de pesos en deuda. Pero este año ha habido una postura del Ministerio de Hacienda, producto de que algunos entes territoriales hicieron unas cuentas, pero encontraron que había manejo doloso por algunos abogados, y de ahí en adelante Hacienda adoptó convertir en sospechosos todas las cuentas que cobren deuda laboral en los maestros, y con eso se han negado a pagar deudas. Por eso decimos, en esta actividad de anormalidad académica y rota la paz laboral con el magisterio, es que el ministro de Hacienda nos muestre el cronograma para el pago de deudas laborales de los maestros. Ese compromiso dejaría cerrado una vez por toda esa discusión con la doctora Ana Lucía Villa, lo que pasa en el Ministerio de Educación con Patricia Castañeda, que no está certificando cuentas. O sea, hay una postura dilatoria para tratar de no mostrar qué se le debe a los maestros
y para nosotros es de cardinal importancia que ese tema se resuelva y está dentro de los objetivos. El otro tema es que para los compañeros del 1278 que no concursaron en la evaluación diagnóstica formativa el año pasado, esos compañeros van para una segunda corte y ya salió el decreto, pero no salió el cronograma. Mientras no salga el cronograma, no se inicia el proceso, y nuestra exigencia es que se publique el cronograma. Serían los dos objetivos que faltarían por lograr. 1, cronograma de pago de deuda. 2, cronograma para la implementación del proceso de evaluación diagnóstica formativa. Pero tenemos otra tarea los maestros: hacer la pedagogía contra la reforma tributaria por alcabalera, por regresiva, porque le da beneficios a los más ricos, al capital transnacional, y le mete la mano al bolsillo a los más pobres, a los trabajadores, a los pequeños tenderos, al pequeño comercio. Ahí nos toca hacer pedagogía, pero también nos toca hacer pedagogía frente a la necesidad de que se apalanquen los recursos del sistema general. Hay que hacer pedagogía frente a la paz ya, porque es peligroso dilatar la solución negociada al conflicto, y los maestros siempre hemos estado en el propósito de que el proceso de paz culmine de manera exitosa, y tenemos que hacer pedagogía de esta necesidad. Bueno, otro de los puntos que aparece acá en este comunicado: de igual forma no se ha convocado a la comisión de alto nivel para abordar la continuidad del tema del proceso de nivelación salarial acordada. Hablemos de ello. Bueno, cuando nosotros negociamos lo de nivelación salarial, eso llegó por razones económicas hasta 12%. Pero nuestro estudio dice que es 26%. Entonces, ¿cómo es que el gobierno va a seguir avanzando en el proceso de nivelación? Sabemos que estamos en crisis, que hay dificultades, pero hay que sentarse para seguir buscándole fórmulas de cómo avanzar en la nivelación salarial de los maestros de Colombia. Y el compromiso era que nos convocarían en el mes de julio. Y el gobierno se ha hecho el de la vista gorda, y estamos exigiendo entonces que cumpla ese compromiso. No es porque nos vayan a aumentar ya, es para buscar la fórmula cómo se va a trazar el incremento del proceso nivelatorio de los maestros, y en ese sentido hacemos un llamado al gobierno nacional para que cumpla ese compromiso. Muy bien. El gobierno nacional expidió el decreto 2418 del 2015, que reconoce la bonificación de los servicios prestados a todos los trabajadores al servicio del Estado. Excluye a los maestros como si no fuésemos asalariados de esta rama estatal. ¿Qué le podemos decir a nuestros oyentes? FECODE ha venido demandando o reclamando esta prestación, que hoy se le paga al resto de trabajadores menos a los maestros. Entonces aquí se ocupa el gobierno de una fórmula: es que ustedes son de régimen exceptuado y terminan exceptuándonos del beneficio que por el derecho de igualdad cobijaría o albergaría a todos los trabajadores de Colombia, y terminaron excluyendo a los maestros. Esto lo preguntamos al presidente Santos en la reunión que tuvimos personalmente, que lo iban a estudiarlo. Se lo reclamamos a la ministra saliente, se lo reclamamos al Ministerio del Trabajo, se lo reclamamos a la Central Unitaria de Trabajadores, porque ellos están en la mesa de concertación donde se trazó la definición de este tema, y hoy nos toca navegar solos, y vamos a seguir avanzando en esta discusión para que se reconozca vía derecho de igualdad, al igual que los demás trabajadores, esta bonificación para el magisterio colombiano. Lucho, hay una situación con los entes territoriales, específicamente la ciudad de Cúcuta. Docentes del 1278 que radicaron sus títulos antes de que salieran los resultados. FECODE hizo un acuerdo de que se iba a tener en cuenta estos títulos antes de que salieran los resultados. Ya presentaron recurso, negaron y están desobedeciendo los entes territoriales, pues lo acordado allá con la Comisión de Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa. ¿Qué le orientamos a estos docentes?
Leonardo, yo no podría responderte de una sola forma porque los títulos pasan por dos condiciones: que los títulos sean expedidos por universidades acreditadas y estén debidamente ya registrados, tramitados, y esos títulos, si reúnen las condiciones que el asunto cuesta, se ha tratado de que todo lo que avance positivamente trata de negarlo porque sabe que eso cuesta. Perfecto. Muy buena la orientación a los docentes que me han estado llamando y que, pues, vía WhatsApp han pedido, han solicitado, pues, esta información. Reforma tributaria, ¿en qué afecta a la educación, al magisterio, esta reforma tributaria? Porque algunos dicen, no, eso no está con nosotros, eso es... No, ¿en qué afecta al magisterio, a la educación, esta reforma tributaria? Leonardo, la reforma tributaria, poner a tributar sobre la gaseosa, ahí se da un hecho. ¿A quién ponemos a que consuma gaseosa? Los pobres, ese es su refresco, ese es su jugo. Entonces, aquí nosotros creemos que, ¿por qué no le colocan tributo a la cerveza? ¿Por qué no le colocan tributo a productos de consumo más selecto? Precisamente porque aquí hay un interés también de las grandes empresas productoras de alimentos y el gobierno maneja una asimetría en la tributación. Pero lo que más nos molesta es que la base gravable se rebaja y entonces hoy un trabajador que gane 1.700.000 tendrá que declarar renta y eso el que gane 2 millones de pesos tendrá que pagar una retención. Entonces nosotros decimos, oiga, los más ricos, póngale, le hacen un incremento a sus beneficios, por ejemplo, un heredero, por una gran herencia el 10%, pero la herencia de un gran magnate del dinero, el 10% es un dinero, pero para un pequeño propietario muere y la casita vale 40 millones de pesos y hay que repartirla entre 4, esa también paga 40 millones, el 10%. Proporcionalmente para lo que es beneficio, en este caso de herencia, el gran capital termina beneficiado. ¿Por qué? Porque hoy debía ser un 30, al bajarlo al 10 quedan beneficiados ellos. En cambio, esos pequeños propietarios que antes no tenían por qué tributar, ahora van a tener que tributar. Aquí lo que podemos decir es que la reforma tributaria le está metiendo la mano en el bolsillo a los más pobres, a los trabajadores, y dentro de los trabajadores los maestros. Eso nos obliga a tener que salir a denunciarla y decir que los maestros tenemos la oportunidad de hacer pedagogía con los padres de familia, de hacer pedagogía con los demás compañeros, y llamamos a que en la página de FECODE están las conferencias, está el debate planteado por los senadores Navarro, Zenet Niño y Robledo, donde se hizo una explicación, pero también está la conferencia sobre el tema de paz, donde León Valencia y el compañero Estrada fueron los ponentes para analizar la coyuntura y la validez de estas charlas. Se hace conveniente que los maestros la vean para documentarse, para tener mayor soporte teórico explicativo, para seguir avanzando en generar en los sectores populares, en los demás compañeros, la conciencia de lo que tenemos que hacer para nuestra protesta. Muy bien. Lucho, de manera muy puntual, salud del magisterio, ¿cómo va ese proceso, ese estudio de esos pliegos? ¿Cómo va ese tema de discusión con el gobierno nacional? Bueno, el tema de salud ha sido el doctor Rocha, un especialista en el tema de salud, el doctor Félix Martínez, que hoy está contratado como técnico experto en el tema de salud, nos ha estado asesorando, pero además de ellos, el exministro de Salud, el doctor Santa María, forma parte de la comisión de expertos que están diseñando el modelo. Y aquí lo que evitamos era un propósito de el ministerio, contratar a dedo los que a ellos les parecieran lo mejor. No, que sean unos expertos que digan
qué es lo que hay que hacer para que cambie y una firma de alto reconocimiento que sea la que califique dentro de los que ofrezcan quién debe quedar prestando los servicios a lo del magisterio. Y hoy lo que podemos decir es, hay unas formas expeditas para acceder al servicio, le dimos prioridad a que el tema es el servicio y que después del servicio que vengan las sanciones, porque es que antes había una mecánica de sanción, pero esa mecánica de sanción tenía un lío. Mientras sancionaban no había servicio y al maestro sí nos gustaría que el que no cumpla lo sancionen, pero lo que más nos gustaría es que nos presten los servicios. Este nuevo modelo de contratación tiene unos mecanismos para agilizar la atención de los maestros y sus familias, pero también tiene unos mecanismos aire para, si no cumplen, quitarles el contrato, que hoy en la figura como está la contratación no es posible, da muchas cadenas legales a los operadores y aspiramos a que la cadena aquí la tengan los usuarios. Bueno, muy bien. Bueno, Lucho, se terminó acá nuestro programa radial. Mensaje final. Hay que decirle que este plan de acción de FECODE no fue aprobado por el Comité Ejecutivo de FECODE. Un plan de acción y un cronograma de actividades aprobado por la Junta Nacional por unanimidad, incluido el norte de Santander, ASINOR, quien dio allí también pues ese apoyo. Mensaje final, mi amigo Lucho. El mensaje final que podría darle es, yo sé que hay compañeros preocupados por esta etapa de finalización de año, por eso es que hablamos de anormalidad académica, y la normalidad académica es para que sigamos haciendo el trabajo académico que corresponde, pero sigamos haciendo el trabajo sindical también que nos toca atender, y aquí es el gobierno el que puede generar las condiciones para que dejemos la protesta a un lado porque responda, y aquí lo que queremos es que responda. O sea, aquí el responsable no es el maestro, sino el gobierno, si no responde a sus compromisos. Y decirle a los compañeros que FECODE cree que la paz es un escenario para organizarse socialmente, para avanzar en derechos. Por eso decimos la paz con justicia social, no simplemente la solución negociada al conflicto, sino avanzar en democracia, profundizar la democracia, y eso significa organizarnos para avanzar en derechos, para avanzar en reivindicaciones. Bueno, eran las palabras de Luis Gruber, presidente de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Hoy en Avancemos, hoy en Aconteceres, en Enlace, en estos dos programas que tenemos al servicio de la comunidad educativa y en especial al magisterio. Nos despedimos en el día de hoy, no sin antes decirles, no se les olvide, en Avancemos YouTube, Avancemos Leonardo Sánchez Quintero, dale clic allí a YouTube y suscríbete. Igualmente en Aconteceres todos los domingos de 8 a 8:30 de la mañana por el dial 660. Insiste, resiste, persiste y nunca desiste. Hasta pronto. Colmundo, la radio que te acerca. It's smarter to travel in groups.